my own, but now I'm not alone. Avengers assemble! Always we will fight as one, till the battle's won. With evil on the run, we never come undone. Assemble, we are strong, forever fight as one. Assemble, we are strong, forever fight as one. Our world's about to break, tormented and attacked, lost from when we. Buenos días camaradas, el día de hoy les traigo el quinto episodio de Semidioses vs Zombies, pero como ya sabrán no pude subir vídeo en 2 semanas, así que por eso los voy a compensar. El día de hoy subo esta historia, mañana subiré un capítulo del Héroe del Infinito y por si las dudas, el día siguiente publicaré un vídeo de creepypastas, con eso espero ya haber compensando el tiempo que los deje sin vídeo. Bueno, ya sin más Naruto, empecemos con esto. Ya habían pasado varias horas desde que había salido de la base militar japonesa, y en el cielo empezaba a tornarse anaranjado. Maxwell había pasado todo el tiempo en la cabina del capitán, asegurándose de que no hubiese ningún problema con el curso fijado. Ahora mismo Maxwell se encontraba sentado en la silla del capitán viendo el horizonte mientras afilaba la espada maestra. Es una hermosa vista, ¿no lo crees, amiga mía? Diría Maxwell aparentemente a la nada, a lo que la hoja de la espada maestra empezaría a brillar ligeramente, lo cual Maxwell tomó como una formación. ¿Te digo algo? La verdad no sé cómo vaya a terminar esta aventura, digo, solo míranos, estamos en un barco de carga con 2 torretas que yo instalé, navegando por el océano con rumbo a Estados Unidos, en un mundo lleno de monstruos que Hércules apenas pudo derrotar con algo de dificultad, sin mencionar a todas las criaturas que los otros héroes griegos enfrentaron, todas las que nadie nunca logró derrotar o que nunca fueron descubiertas, y eso sin mencionar a los zombies. Diría Maxwell de forma aparentemente reflexiva. ¿Por qué te preocupas? Diría la voz de una mujer la cual provenía de la hoja de la espada. No lo sé, hasta ahora no hemos tenido muchos problemas, pero si algo caracteriza a las Moiras, es que para ellas los humanos son simples juguetes, creo que incluso son iguales con los dioses. Quizás sea así, pero debes saber, que ellas solo tejen el destino teniendo en cuenta cómo se sienten las personas. Ellas no decidieron que Hera quisiera matar a Hércules con tanta desesperación, pero igual pasó, y a partir de eso tejieron sus acciones. Puede que tengas razón, solo espero que las cosas no se salgan de control. Maxwell, relájate un poco, eres el portador de la Trifuerza del Valor y también mi portador, mientras me tengas contigo en la batalla todo saldrá bien. Eso espero. Diría Maxwell para luego volver a concentrarse en el trayecto del barco, pero de pronto se escucharía el grito de Alice, por lo que Minato se alertaría para luego salir corriendo hacia donde estaba Alice, encontrándose con que ésta estaba siendo acosada por un zombie, pero ese se veía diferente, la 70% de toda su carne había desaparecido, mostrando muchos huesos, la carne que le quedaba era de color gris, sin siquiera haber alguna pista que indicara que en ese cuerpo alguna vez hubo vida. Sus ojos y boca brillaban en un intenso color azul claro, sus uñas eran más largas de lo normal, casi parecían garras. Alice estaba contra la pared paralizada del miedo, mientras que el perrito le ladraba al monstruo frente a la única intención era arrancarle la vida a esa niña, pero Maxwell con toda la fuerza que tenía le dio un corte descendente al monstruo cortándole la cabeza haciendo que su cuerpo caiga inerte al suelo y que el brillo de sus ojos y boca desapareciera. Tras unos segundos, el resto de la tripulación aparecería, a lo que Alice iría rápidamente a abrazar a Jaden, quien al ver el cadáver del zombie quedaría impactado. No me jodas que ni el océano estamos a salvo. Diría Saeko, quien veía como Maxwell se quedó viendo al cadáver fijamente. Algo anda mal aquí.
diría Maxwell para luego dirigir su mirada a la cabeza del zombie para luego poner su mano sobre este a lo que sus ojos como los del zombie empezarían a brillar en un color azul intenso. Mente de Maxwell. Podemos ver a Maxwell en el fondo del océano, viendo miles de cadáveres en las profundidades, pero Maxwell ni se inmutó, de hecho sonrió ligeramente mientras que en sus ojos se podía apreciar un brillo que señalaba un deseo homicida muy poderoso. Maxwell al ver todos los cadáveres levantó los brazos al tiempo que estos eran rodeados por una energía de color azul verdoso, misma energía que pronto rodearía los cadáveres hasta que poco a poco estos empezarían a moverse al tiempo que sus bocas y ojos empezaban a brillar del mismo color de la energía, y cuando todos los cadáveres estuvieron de pie Maxwell habló. Suban mis creaciones, vayan a la superficie, y aniquilen a todo el que quiera entrar en mi dominio, asesinen a cualquier humano, dios o semidios que intente entrar en mi territorio, ahora yo soy el nuevo rey del océano. Tras decir eso miles de cadáveres empezarían a nadar por todas direcciones mientras que algunos empezarían a arremolinarse en un solo lugar a lo que Maxwell empezaría a reír de forma desquiciada al tiempo que los miles de cadáveres empezarían a fusionarse y justo enfrente de Minato un ojo gigante se abriría mostrando que su reflejo era el de un hombre mayor, con largas barbas de color blanco al igual que su cabello y unos ojos de color azul verdoso con una sed de sangre descomunal. Ante tal escena Maxwell regresó a la realidad de forma abrupta al tiempo que respiraba qué fuerza y al ver la cabeza del cadáver la lanzaría con todas sus fuerzas, haciendo que ésta llegara muy lejos. Max, ¿qué te sucedió? Diría Saeko asustada de ver a Maxwell en ese estado. Esa cosa, no era como los zombies convencionales, son seres vivientes que nacieron de un cadáver humano. ¿Eso qué rayos significa? Diría Jaden muy confundido. Significa lo que escuchaste, un ser con el poder del océano les dio vida, fue por eso que pude ver lo que sucedió, la energía que esta cosa desprendía es la misma magia que corre por mi cuerpo. Dices que Poseidón está ayudando a quien sean que esté destruyendo al mundo. Diría Saya sin poder creer lo que Maxwell decía. Claro que no, digo que fue un ser que posee el poder del mar, pero no fue Poseidón. Llevo un tiempo estudiando a los semidioses antiguos y algo que los hijos de Poseidón compartían, era que al morir ellos deseaban que sus cuerpos fueran arrojados al mar, de hecho yo comparto ese deseo, pero eso no es lo importante, algo que caracteriza a Poseidón es su amor hacia sus hijos, y si él hubiera hecho esto, entonces eso significaría que también usó los cadáveres de sus hijos. Entonces, ¿quién pudo haber hecho esto? Preguntaría la enfermera Marikawa viendo con cierto asco el cadáver. Solo sé que quien hizo esto tenían dos objetivos, asesinar a tantos como podía, y hacer sufrir a Poseidón. Diría Maxwell ya algo recuperado cuando de pronto su nariz empezó a sangrar y una enorme migraña lo atacó haciendo que este se arrodillara mientras se quejaba del dolor, por lo que Saeko lo ayudaría a levantarse. Mierda, esto no es bueno. Diría Jaden viendo el estado de su amigo barra hermano. ¿Qué sucede? Preguntaría Saya con algo de curiosidad. No es que sea un experto, pero hasta donde sé, lo que le está pasando a Maxwell es lo que le pasaría a cualquiera si su mente entra en contacto con un poder superior al suyo por mucho, lo que me lleva a pensar que el que hizo esto fue un titán. Diría Jaden haciendo que todos se pusieran tensos. Eso es imposible, Zeus junto a sus hermanos asesinaron a todos los titanes. Diría Lisbeth muy alterada. Corrección, ellos asesinaron a su padre, Cronos, pero a los demás, solo les impusieron castigos eternos, por ejemplo a Atlas, a este lo obligaron a cargar con el peso del cielo entero, siendo él quien impide que el cielo y la tierra se toquen una vez más. Diría Saya haciendo que los presentes tuvieran un escalofrío. Ok, tenemos que calmarnos, por ahora todas son solo teorías, Max. Tú tienes que recuperarte, así que irás a tu habitación, los demás, sigan entrenando. Diría Saeko para luego ayudar a Maxwell a ir a su habitación mientras que Sugua solo miraría al rubio durante unos segundos para luego suspirar en derrota e ir con las demás a seguir entrenando, por mientras, con Maxwell y Saeko. No puedo creer que te hayas conectado con la energía de un titán. Diría Saeko viendo algo enojada a Maxwell.
No tenía idea de que era un titán, además no planeaba conectar con la energía de esa cosa, solo quería ver las memorias del agua. Diría Maxwell al tiempo que este se recostaba en su cama. ¿Eso qué significa? Diría Saeko algo confundida. Para ser hija de la diosa de la sabiduría te falta algo de perspicacia. Dirá Maxwell de forma burlona, a lo que Saeko empezaría a jalarle la oreja con un puchero, a lo que el hijo de Poseidón le disculpó, por lo que Saeko lo dejaría en paz esperando que le respondiera la pregunta inicial. Bueno, cuando digo que el agua tiene memoria, lo digo en un sentido literal, el mar ha existido durante mucho tiempo, y este guarda en su memoria cientos de eventos históricos, y lo que quería es usar el agua que había quedado en esa cosa para acceder a esas memorias, pero al final no resultó como yo esperaba. Diría Maxwell un poco avergonzado, por lo que Saeko solo daría una pequeña sonrisa para luego darle un tierno beso a Maxwell, quien de inmediato correspondía. ¿Y eso por qué? Por ser tan valiente. Diría Saeko con una sonrisa. Querida, con el tiempo te darás cuenta que prácticamente estoy hecho de valor. Bueno, aún tiene tiempo para demostrar eso, tú descansa, yo me ocuparé de la cabina del capitán. Tras decir eso, Saeko saldría de la habitación, a lo que Maxwell volvería a convertir su espada de nuevo en un collar y disponerse a dormir. Varios días después. El trayecto había pasado con normalidad, actualmente se encontraban cerca de las costas de Hawái, las chicas le insistían a Maxwell que cambiara el rumbo para hacer una parada en aquel paradisíaco lugar, pero Maxwell había jugado suficientes juegos de zombies como para saber que ir a una isla en esa situación era una pésima idea. Actualmente eran las 8 de la noche y los dos semidioses varones se encontraban conversando en la cabina de navegación. Entonces, dices que estás cerca de recrear las balas que derriten o como se llamen. Diría Jaden mientras le hacía mantenimiento a su pistola. Estoy cerca, pero aún me falta bastante. Además, revisando entre los demás inventos de aquella científica loca, también encontré algo que le podría ser útil a su gua. Diría Maxwell mientras se sentaba en la silla del capitán para luego sacar algo de su bolsillo. Este parecía ser un tubo de color negro con un anillo de plata en la parte de arriba con varios botones en este, además de que en el otro extremo la punta era redonda. Si tengo que adivinar qué carajos es esa cosa, solo se me ocurren dos posibilidades, un consolador o una espada láser. Honestamente, espero que sea una espada láser. Te acercaste un poco con lo de espada láser, yo lo llamo látigo trueno. Básicamente esta cosa absorbe electricidad de la fuente más cercana y la concentra para crear un látigo. Eso se ve extrañamente conveniente. Ya sé, pero en fin, se lo daré a su gua cuando pueda. ¿Y cómo sigue Alice? Está bien, aún tiene algunas pesadillas respecto a esa cosa que la atacó y con el momento en que mataron a su padre. Diría Jaden algo preocupado, a lo que Maxwell algo pensativo diría. ¿Sabes? Creo que Morfeo la podría ayudar. Ni siquiera sabemos si está vivo. Que Hades lo esté no significa que todos los dioses lo estén. Bueno, quién sabe, aunque el que de verdad espero esté muerto es Ares. Diría Maxwell con gran odio en sus palabras, haciendo que Jaden se sintiera algo incómodo. Nunca entendí por qué lo odias tanto, es solo un dios más del montón. ¿No lo entiendes? Ese bastardo es la causa por la que hay tanta maldad en este mundo. Bueno, él junto a las demás representaciones de la maldad en las demás mitologías, además de Lucifer y de todo lo que viva en el infierno del panteón cristiano. Como digas, yo iré a ver a Saya, le prometí enseñarle cómo funcionan mis poderes. Yo que tú me abstengo de hacer cualquier movimiento, no eres el único que está vigilando con cámaras. Diría Maxwell de una forma burlona, a lo que Jaden simplemente lo miraría con una cara póker, para luego decir: me acabas de arruinar los planes de toda la semana. Perdón, pero me tenía que vengar. De acuerdo, creo que estamos a mano, pero yo que tú cuido mi espalda. Diría Jaden de forma amenazante para luego salir del lugar. Maxwell simplemente se aseguraría de que el rumbo se mantuviera estable para luego salir de la cabina y quedarse a contemplar las estrellas. Más específicamente, se quedó viendo la luna, la cual esa noche estaba llena. Puede que Apolo sea quien guíe el sol, pero Artemisa se lleva el premio por lo hermosa que es la luna. Diría Maxwell con una leve sonrisa.
Bueno, quizás lo digo por el efecto que tiene la luna en la marea, pero ¿a quién le importa? Tras decir eso, Maxwell se recostaría en el barandal del barco, dándole la espalda al océano para luego simplemente cerrar los ojos disfrutando de la brisa, pero de pronto sintió como su camisa comenzaba a mojarse, cosa que lo hizo abrir los ojos, y al hacerlo vio que efectivamente su camisa estaba mojada desde su hombro izquierdo hasta abajo, cosa que lo confundiría un poco, pero este solo pensaría que se trataba de alguna broma, por lo que usando su control sobre el agua secaría su camisa y el agua restando la lanzaría al océano, pero exactamente unos 8 segundos después esta regresaría impactando contra la cabeza de Maxwell, quien de inmediato se puso en alerta y sacaría su espada maestra, pero al voltear lo único que vería sería un punto brillante de color azul en el agua, y este mismo se comenzaría a elevar junto a agua hasta quedar frente a Maxwell. Bueno, normalmente diría que esto es raro, pero soy hijo del dios del mar, así que al carajo. Tras decir eso, Maxwell volvería a guardar su espada viendo que la luz se acercó con más insistencia a Maxwell, quien solo la vio un segundo para luego empezar a acercar su mano a esta misma luz hasta que finalmente la tocó, haciendo que sus ojos brillaran del mismo color. Mente de Maxwell. ¿Pero qué? ¿Y ahora dónde estoy?, diría Maxwell viendo que se encontraba en el fondo del océano, pero de pronto una especie de proyectil pasaría a gran velocidad, por lo que Maxwell lo vería un segundo sintiendo una energía familiar provenir de este, por lo que sin pensarlo empezaría a seguirlo hasta que llegaría a un templo submarino como el de esta imagen, en donde el proyectil se detendría mostrando a un hombre como el de esta imagen, el cual portaba una armadura griega y un tridente en su mano izquierda, el cual usó para derribar la puerta, y al abrirla se encontró con una horrible escena. Tritón, ¿qué has hecho?, diría aquel sujeto viendo a un hombre parecido a él, pero en vez de piernas tenía una cola de pez. Padre, lo siento, yo no quería que esto pasara, yo traté de protegerla, pero él fue más fuerte, diría el sujeto mientras sujetaba a una pequeña niña que aparentaba tener entre 3 y 6 años de edad, la cual también tenía una cola de sirena de la cintura para abajo y arriba tenía solo una toga griega bastante rota. A simple vista se veía muy lastimada, era obvio que esa niña no sobreviviría si es que aún seguía viva, por lo que el hombre soltaría el tridente para luego tomar a la niña en sus brazos, y aunque debido al agua no se notaban las lágrimas, este hombre se encontraba llorando. «¿Cómo masacraron a mi pequeña?», diría aquel hombre, quien se notaba tenía el corazón destrozado mientras le acariciaba la mejilla a la pequeña, pero en eso una pequeña aura de energía salió del dedo del hombre y se conectó con la niña, haciendo que éste pusiera una cara de incredulidad. «Sigue viva». Ante estas palabras, el sujeto, que aparentemente se llamaba Tritón, diría: «¿Estás seguro, padre? Sentí su energía, ella aún está viva, pero así no podemos sanarla. Entonces, ¿qué hacemos?», diría Tritón algo desesperado, pero el hombre pondría una mirada seria para luego decir: «Necesito tu tridente». Tras decir eso, el hombre pondría a la pequeña en lo que parecía ser una cama hecha de piedra, y cuando Tritón le dio su tridente, este dijo: «Padre, ¿qué piensas hacer?». «Un antiguo hechizo que la pondrá a hibernar, recuperará sus fuerzas, su cuerpo sanará, e incluso su poder se multiplicará, pero solo podrá despertar si un hijo del mar le quita el tridente». Tras decir eso, el hombre con cuidado pondría las 3 puntas del tridente en el pecho de la niña, y al instante el pecho de la niña comenzaría a brillar en un color azul, a lo cual el hombre con cuidado empezaría a empujar el tridente hasta que este atravesó el corazón de la niña, haciendo que varias letras griegas empezaran a brillar en el tridente, y tras unos minutos todo el cuerpo de la niña sería cubierto por una burbuja de hielo, la cual brillaba con fuerza, haciendo que fuera imposible ver su interior. ¿Cuánto tiempo tomará en sanar? Digo, no es tan fácil, en el momento que el hechizo iniciar, solo serán un par de meses para sanarse, a partir de ahí el tiempo que dure en coma será un aumento de poder para ella, pero, solo un semidios hijo del mar con 2 características específicas pueden liberarla. ¿Y cuáles serían, padre? Un corazón puro, y no tenerle miedo a la muerte, diría el hombre con una mirada triste, a lo que Tritón diría: «Gente así no existe, dudo mucho un semidios pueda tener aún sea una de las dos. Además, padre, hasta donde sé nunca tuviste interés en serle infiel a mamá».
La esperanza es lo último que muere, hijo mío, pero te voy a pedir algo, por nada del mundo, vayas a revelar la ubicación de este templo, sobre todo a cualquiera de los 12 dioses del Olimpo. Si alguno de ellos se entera, la información volará, y todos los dioses, incluyendo a los menores, sabrá sobre esto. No quiero ni imaginar lo que esos enfermos querrán hacerle cuando se enteren de su estado. Diría el hombre, quien aparentaba estar llorando aunque por estar debajo del agua esto no se notaba. Le prometo que cuidaré a mi hermanita con mi propia vida, Lord Poseidón. Diría Tritón, al que ahora sabemos que se trataba de Poseidón. No hace falta que llegues a ese extremo, Tritón, a ella, se podría decir que ya la perdí. Diría Poseidón mientras miraba la burbuja de hielo brillante. No quiero perder a ninguno de mis hijos de nuevo. Tras decir eso, Poseidón le daría un beso en la burbuja de hielo para luego susurrar: descuida, mi pequeña. Tu padre le dará vida a alguien que pueda liberarte, te lo prometo. Padre, creo que como mínimo tendremos que decirle a mi madre dónde está su hija. Tienes razón, Tritón, tenemos que decirle, ve a buscarla. Estas últimas palabras resonarían con fuerza en la mente de Maxwell, quien se quedaría viendo fijamente a la niña, pero de pronto sería expulsado de su espacio mental viendo que la luz que estaba en el agua desaparecería y que el agua que quedó regresaría a su estado natural. Eso sí fue raro. Diría Maxwell, dispuesto a regresar a la cabina del capitán, cuando de pronto una criatura igual a la que había atacado a Alice lo tomó del pie. ¿Qué demonios? Diría Maxwell para luego sacar la espada maestra y enterrarle en la cabeza del monstruo, pero de pronto varios de estos empezaría a subir al bote. Esto no es bueno. Tras decir eso, Maxwell entraría en la cabina para luego tocar un botón haciendo que una alarma empieza a sonar por todo el barco, alertando a todos en el, a lo que Maxwell sacaría su escopeta y empezaría a dispararle a los monstruos, al tiempo que empezaba a recibir ayuda de sus demás compañeros, pero no daba resultado. Entre más mataban, más de esas cosas aparecían, hasta el punto en el que se vieron acorralados. Pero de pronto Maxwell diría: muy bien, hasta aquí el trato como humanos, ahora seremos dioses. Tras decir eso, el rubio invocaría grandes cantidades de agua, las cuales usó para atrapar a todos los zombies en una burbuja en el aire, la cual se empezaría a congelar, pero antes de que ésta se congelara por completo, Maxwell lanzaría una granada al agua y cuando se terminó de congelar lanzaría la burbuja al océano, en donde al final explotaría. Sabía que modificar las granadas sería buena idea. Diría el hijo de Poseidón con una sonrisa victoriosa, pero de pronto más de esas cosas empezarían a llegar. Al menos ya podemos pelear en serio. Diría Saeko al tiempo que su cuerpo era rodeado por energía blanca y al desenfundar sus dos katanas ambas serían rodeadas por la misma energía para luego esta a gran velocidad lanzarse a atacar a las criaturas. Jaden por su parte cubriría sus cuchillos con oscuridad creando dos espadas gemelas, las cuales usaría para cortarle la cabeza de varios zombies. Sugua por otro lado lanzaba relámpago a todos los zombies que veían. Lizbeth, al ser hija de Hefestos, escupía fuego de su boca para carbonizar a las criaturas. No sabía que Hefestos podía escupir fuego. Diría Saya con una pistola 9 milímetros en sus manos. Es el dios de la forja, quizá puede escupir fuego, porque así puede fabricar armas con mayor facilidad. Bueno, eso tiene sentido. Luego de eso la batalla se desarrollaría con normalidad, el número de zombies ahogados, como Maxwell los había nombrado, empezaba a disminuir y todos empezaban a sentirse más aliviados, pero de pronto la marea comenzaría a aumentar y de las profundidades se escucharía una especie de rugido. Maxwell, ¿qué está sucediendo?, preguntaría Saeko a hijo de Poseidón, quien al ver cómo el agua comenzara a elevarse de forma casi imposible diría: me lleva el diablo. Justo frente al barco había un monstruo gigante de 50 metros de alto y 30 metros de ancho, igual al de esta imagen, el cual casi al instante soltó un poderoso rugido, el cual hizo que casi todos los que estaban en el barco cayeran a suelo. Ok, basta de contenerse, ahora verán de lo que es capaz el hijo de Poseidón.
Tras decir eso, Maxwell sin pensarlo saltaría por la borda para luego emerger en un inmenso pilar de agua, el cual usaba para volar entre comillas, a lo que el monstruo intentaría atacarlo, pero Maxwell lograría esquivarlo con relativa facilidad para luego saltar y aterrizar en la espalda del monstruo, y con su espada empezaría a correr por toda la espalda de la bestia generando una inmensa cortada para luego volver a saltar al agua. Si él peleara sin miedo, entonces yo también lo haré, diría Sugua, a lo que sus ojos empezarían a brillar en un color blanco al tiempo que ésta se empezaba a elevar en el aire y en sus dos manos aparecían relámpagos para luego ésta con un grito de guerra que se escucharía hasta en el Olimpo se lanzaría a atacar a la bestia logrando impactar un trajo justo en uno de los ojos del monstruo haciendo que éste chillara de dolor. Bueno, no se queden allí, que alguien vaya a las torretas y que acribille a ese monstruo. Ante esto, Saya y la enfermera Marikawa se ubicarían en las torretas y empezaría a dispararle al monstruo al tiempo que Maxwell lo atacaba con gigantescas estacas de hielo y Sugua le lanzaba varios relámpagos, mientras que Jaden usó su terraquinesis para elevar varias rocas del fondo del mar y estrellarlas contra el monstruo, quien se sumergiera de nuevo en el agua. Ja, eso te pasa por meterte con el equipo divino, diría Maxwell con emoción en sus palabras. ¿Y desde cuándo nos llamabas así?, dirá Jaden algo confundido. Pues no sé, solo pensé que el equipo necesitaba un nombre. Ya pensaremos en eso después, pero definitivamente no será equipo divino, eso suena mucho a algo que usarían los cristianos, si es que ellos llegasen a tener algún semidios en sus filas. Ante esto todos comenzarían a reír, pero de pronto el monstruo volvería a emerger del agua dando un gran salto elevándose varios metros en el aire. Oh tío, eso no puede ser bueno. Cuando aquella bestia volvió a caer en el agua, una inmensa ola degeneró, la cual desestabilizó a Maxwell, quien por fortuna aterrizó en el barco, pero este estaba a casi nada de volcarse, y cuando la ola se detuvo todo el equipo estaba en el suelo, pero el primero en levantarse sería Maxwell, quien muy enojado y con un ligero sangrado en su frente diría: ok, ahora verás. Tras decir eso, Maxwell sujetaría su espada con ambas manos haciendo que la hoja comenzara a brillar en un color azul y que toda el agua que había quedado en el barco empezara a girar alrededor de esta misma hoja, además de que en los brazos de Maxwell varios tatuajes que parecían ser letras griegas comenzaban a brillar en un color azul para luego concentrar toda su fuerza en las piernas dando un poderoso salto dirigiéndose a atacar al monstruo, quien al mismo tiempo empezó a concentrar una especie de energía de color rojo en su frente, y cuando la espada de Maxwell chocó contra el punto de energía rojo, una inmensa explosión se generó y al tiempo una onda expansiva de color morado provocó que una ola monstruo arrastrara al barco a gran velocidad, obligando a los chicos a sujetarse con tanto fuerza como pudieran para no salir volando. 2 horas después, vemos a Saeko despertando en el suelo del barco junto a todos los demás. ¿Están todos bien?, preguntaría la enfermera Marikawa poniendo una mirada seria, sorprendiendo un poco a Saeko, quien solo dijo: yo estoy bien, ¿cómo están los demás? Todos estamos aquí, pero no hay rastro de Maxwell, diría Saya al tiempo que la vendaba una pequeña herida que Alice se había hecho en la pierna. Yo no me preocuparía por él, siendo hijo de Poseidón se vuelve casi invencible estando en el océano, diría Jaden, a lo que Saeko lo miraría con confusión. A ver, ¿por dónde empiezo? El agua cura todas sus heridas sin que este gasto energía, sus capacidades tanto físicas como mágicas se triplican al entrar en un cuerpo de agua, pero debe estar cubierto por completo de agua, además de que puede respirar bajo el agua, así que las posibilidades de que esté muerto son casi nulas. Supongo que eso tiene lógica, diría Saya, a lo que Saeko diría: por si acaso busquen el mapa, solo Poseidón sabe en dónde está, o en dónde estamos nosotros, tenemos que ubicarnos. Ante esto Hefestos fue a buscar el mapa esperanzado de que el agua no lo haya dañado, mientras que Saeko solo veía al océano esperando que Maxwell estuviese bien. Mientras tanto, en lo más profundo del océano. Mierda, me duele la cabeza, diría Maxwell viendo que enfrente de él había un delfín el cual lo veía fijamente. No jodan que otra vez me embriague, diría Maxwell, pero en eso su espada, la cual seguía en su mano, comenzaría a hablar. De hecho, saliste herido de la batalla y acabaste en el fondo del mar. Cierto, gracias por recordármelo. Ahora, la cuestión es en dónde esto.
Tras decir eso, Maxwell usaría su sensor acuático natural dándose cuenta de que se encontraba en el fondo de la fosa de las Marianas. ¿Qué carajos, si hace unos momentos estaba cerca de las costas europeas? ¿Cómo mierda llegué al océano Pacífico? La onda expansiva fue demasiado fuerte, a tus amigos no les afectó tanto ya que tú absorbiste casi todo el impacto, pero toda esa explosión de energía fue tan poderosa que te mando hasta aquí. Me lleva, bueno, de nada sirve quejarme, gracias por ayudarme amiga, pero yo me encargo desde aquí. Tras decir eso, el hijo de Poseidón se dispondría a retirarse de allí, pero de pronto empezaría a escuchar como una voz extremadamente hermosa, siendo esta de una mujer, empezaba a cantar, y al voltear la mirada vería que a lo lejos podía ver una luz de color azul, haciendo que Maxwell sintiese una atracción natural a dicha luz. Supongo que vale la pena revisar. Tras decir eso, Maxwell comenzaría a nadar a gran velocidad con dirección a dicha extraña luz. Mientras tanto en el barco. De acuerdo, ¿y cómo activamos esta cosa? Diría Jaden tratando de hacer que el mapa marcara a los semidioses de nuevo. Déjame intentarlo. Diría Saeko para luego su mano ser rodeada por una energía blanca la cual se transferiría al mapa haciendo que varios puntos aparecieran en esta, pero de todos esos los que más llamaron la atención fue una enorme concentración de estos puntos, los cuales estaban ubicados en una zona boscosa de Nueva York. ¿Por ahí tantos semidioses allí? Preguntaría Pamela algo confundida, a lo que Saeko pondría una pose pensativa. Debe tratarse de algún tipo de refugio. Oye Jaden, tú y Maxwell llevan más tiempo en el mundo de los semidioses, ¿hay algún riesgo que estos corran al llevar sangre divina? De hecho sí, los semidioses liberan un olor específico que solo los monstruos pueden detectar y esto los convierte en presas para esos monstruos. Por eso ese cíclope no atacó. Diría Lisbeth algo sorprendida. Exactamente, ese refugio debe ser un lugar donde los semidioses están a salvo, puedo notar que varios puntos se dirigen hacia allí. Diría Jaden viendo que había alrededor de unos 12 semidioses que se dirigían a ese refugio. Oigan, miren allí. Diría Sugua señalando un punto que estaba en el océano, más específicamente a unos 20 kilómetros de la fosa de las Marianas y que iba a gran velocidad con dirección a las playas de California. ¿No creerán que ese es Maxwell, o sí? Diría a la enfermera Marikawa algo incrédula. No conozco a ningún otro semidios que pueda nadar tan rápido. Diría Jaden de forma pensativa. ¿Cómo sabemos que está nadando? Diría Saya, a lo que Saeko diría. La magia de este semidios está en constante fluctuación, si estuviese en un barco eso no sucedería, lo que significa que está nadando, y solo un hijo del mar puede nadar tan rápido. Ante eso todos los presentes suspirarían al saber que su amigo estaba bien, pero en eso la pequeña Alice notaría que el punto estaba titilando. Oigan, algo le pasa a Maxwell. Ante esto Saeko pondría atención viendo que se trataba de código Morse. Jaden. Tú conoces el código Morse, ¿verdad? Claro, déjame ver qué dice. Ante esto todos pondrían especial atención logrando descifrar el código. Si no me equivoco está tratando de decir rumbo a América, búsquenme en el puente Golden Hat de ese idiota, como espera que crucemos el país entero para buscarlo. Diría Jaden algo confundido, a lo que Saya diría. Hay varios hangares militares por todo Estados Unidos, podríamos entrar a uno y robar un avión. No es mala idea, pero sin nuestro mecánico no hay garantía de que podamos hacer despegar uno de ellos. Diría Saeko con una mirada pensativa, a lo que Lisbeth se aclararía la garganta llamando la atención de todos. Les recuerdo que soy hija de Hefestos, si se trata de una máquina entonces la puedo hacer funcionar. Bueno, eso resuelve el problema, ahora veamos en dónde estamos. Diría Saeko para luego darse cuenta de que la onda expansiva los había acercado mucho a la potencia mundial, más específicamente, estaban a poco más de unos 14 kilómetros de Florida. Bueno, no hay mal que por bien no venga, no nos tomará mucho tiempo llegar, así que andando. Diría Saeko para luego dirigirse a la cabina de capitán y hacer que el barco dirija hacia Florida. De vuelta con Maxwell. Espero que hayan recibido el mensaje.
diría el pelirrubio, quien desde hace un rato había estado nadando con dirección a aquella luz de color azul, pero de pronto una mano agarraría su pierna haciendo que se detuviera, y cuando Maxwell volteó la mirada se percató de que varios zombies ahogados estaban apareciendo. Debí verlo venir, diría Maxwell para luego sacar su espada y disponerse a atacar a los zombies, pero en eso el foco se le encendería. Momento, estoy bajo el agua. Ante esto Maxwell sonreiría y casi al instante todos los zombies explotarían haciendo que el agua empieza a mancharse de rojo. Eso fue sencillo. Antes de que Maxwell pudiera decir otra cosa, un rugido se escuchó por todo el lugar y cuando Maxwell volteó vio al mismo monstruo contra el que había peleado hace rato. A ti es a quien me quería encontrar. Tras decir eso, Maxwell sacaría su espada e impulsándose comenzaría a atacar al monstruo, quien solo empezaría a nadar alrededor del monstruo causándole varios cortes. Maxwell, espera, diría una voz proveniente de la espada. ¿Qué sucede? La sangre de esta monstruo no está cogollada. ¿Qué? Eso significa que está viva. Ante eso la espada se quedaría callada, a lo que Maxwell vería la herida abierta que le había hecho en el barco. Entonces no hay que perder tiempo. Tras decir eso, Maxwell saldría disparado contra el monstruo dándole un poderoso puñetazo haciendo que éste se arqueara debido al dolor. A veces me impresiono a mí mismo de lo fuerte que soy. Luego de decir eso, Maxwell se introduciría dentro del monstruo a través de la herida abierta que había hecho y luego de unos minutos el monstruo se empezaría a retorcerse de dolor y justo después miles de picos de sangre congelada saldrían de las entrañas de aquel monstruo, el cual al instante dejaría de moverse, señal de que ya había muerto, y justo después Maxwell saldría del interior de este monstruo. Mierda, eso fue asqueroso y para rematar mi ropa quedó destrozada, diría Maxwell viendo que casi toda su ropa se había destruido, quedando solo sus pantalones, los cuales tenían varias rupturas desde las rodillas para abajo y sobre su torso apenas había un trapo que cubría el 20% de su torso, el cual Maxwell arrancó al no verle ninguna utilidad. La idea de entrar en el monstruo fue tuya, diría la espada haciendo que Maxwell se molestara. No tienes que echármelo en cara. Solo demonios, prisa, la alta presión de mar me está afectando. Ante esto Maxwell se fijaría en la hoja de la espada viendo el filo de la hoja, viendo que ésta se empezaba a gastar, además de algunas abolladuras a lo largo de la hoja. No estás diseñada para combates bajo el agua, quizá Lizbeth pueda reformarte, digo, ella es hija de Hefestos. No es fácil manipular un metal como el mío, fui diseñada para asesinar al equivalente del diablo en el mundo de donde vengo, así que manipular mi metal será tarea difícil. Yo que soy hijo de Poseidón adoro los retos, no me quiero imaginar a una hija de Hefestos. Como sea, tenemos que salir de aquí, intentaré subir a la superficie para que no te afecte tanto. Tras decir eso, Maxwell se dispondría a irse del lugar, pero en eso vería una luz de color rojo proveniente de la cabeza del monstruo, llamando la curiosidad de Maxwell, quien se dirigiría hacia dicha luz para luego con su espada abrir la cabeza del monstruo, encontrándose con lo que parecía ser una especie de rubí, el cual brillaba con mucha fuerza. ¿Qué demonios es esto?, diría Maxwell para luego tomar el rubí, pero de pronto el brillo de este aumentaría y se convertiría en polvo, el cual se dirigiría a la espada maestra fusionándose con esta misma, haciendo que el brillo de la espada empezara a intercalar entre azul y rojo y al final se detendría en azul, pero en el centro del triángulo de la trifuerza aparecería una pequeña gema de color púrpura. ¿Qué carajos acaba de pasar?, gritaría Maxwell muy desconcertado. Pues la gema se fusionó conmigo. Ya lo sé, lo que quiero saber es si te sientes bien, no vaya a ser que la gema esté maldita o algo así. Descuida, si la gema estuviese maldita me habría dado cuenta, de hecho la gema parece estar hecha de energía divina, o al menos en su mayoría, lo demás no logro identificarlo. Ya veo. Luego de eso Maxwell miraría fijamente la gema para luego suspirar y convertir la espada nuevamente en un collar, viendo que en el agujero rectangular que había en el centro del collar ahora estaba lleno con la misma gema púrpura de antes. Puedo vivir con esto. Luego de eso Maxwell saldría disparado a gran velocidad lleno al lugar en donde se originaba la luz. Mientras tanto con el equipo.
Esto ya había anclado el barco en las costas de Florida y ahora iban en Kentucky con dirección a alguna base militar de donde pudieran sacar un avión. Oigan, ahora que lo pienso, ¿qué haremos si la base militar está ocupada? Diría Sugua llamando la atención de todos. ¿A qué te refieres con ocupada? Diría la enfermera Marikawa, a lo que Sugua pondría una mirada pensativa. Pues en esta situación una base militar es de los lugares más seguros que existen, así que veo dos posibilidades. 1, los militares la usan para protegerse a sí mismos y a científicos que trabajan en la cura, y 2, abandonaron la base y hay civiles usándola como escondite. De cualquier manera solo tenemos que volarles la cabeza a todos y ya está. Diría Jaden al tiempo que activaba el modo automático de la ametralladora del techo, pero de inmediato Saeko lo desactivaría. Oye, ¿y eso por qué? No causaremos una masacre sin sentido. Si se trata de alguno de los dos casos, simplemente intentaremos tomar el avión a escondidas, y si no tienen aviones pues nos iremos a otra parte. Aburrida. Diría Jaden, a lo que Saya solo suspirara para luego decir. Como sea, de todos modos una base de la Fuerza Aérea no es que esté muy capacitada para proteger personas, así que lo más seguro es que esté abandonada. Solo espero que haya algún avión funcionando. Odian creen que deberíamos llevarnos lo que encontremos en esa base. Diría Pamela haciendo que Saya arqueara la ceja. Digo, sé que Maxwell no está aquí, pero, en esa base podríamos encontrar algo que nos sea útil como combustible o algún motor. Ante estas palabras Jaden pondría una mirada pensativa como si tratara de recordar algo cuando de pronto el foco se le encendería. Saya, busca en el baúl que está debajo de tu asiento, allí deberías encontrar una caja de color rojo. Ante esto Saya haría lo pedido encontrando la caja y al abrirla encontraría los planos de Kentoshi. ¿Son los planos del auto? Maxwell me dijo que diseñó el auto para que fuese fácil cambiarle el motor. ¿Eso qué significa? Lo que digo es que teniendo a una hija de Hefestos, ¿qué tan difícil sería ponerle el motor de un avión al auto? Ante esto los presentes se sorprenderían. De todos modos dudo mucho que alguien aquí sepa manejar un avión. Ante estas palabras todas las chicas voltearían la mirada y algunas se rascaban la nuca, pero en eso Saeko diría. ¿Yo sé manejar aviones y, en serio? Diría Saya algo incrédula. Tomé un curso de aviación hace unos años. Bueno, supongo que eso servirá. Luego de un rato llegarían a la base de la Fuerza Aérea Elian. Bueno, el lugar parece estar vacío. Diría Lisbeth viendo que había algunos habitantes en más estado. ¿Crees que puedas reparar un avión? Podría, pero me llevará algunos días. De acuerdo, en ese caso lo mejor será establecer un campamento aquí, así tendremos donde descansar mientras que el avión queda listo. Diría Saeko, a lo que todos se bajaron del auto, pero en eso la enfermera diría. Oigan, ¿no sería mejor que fuésemos en auto al puente? Digo, no nos ahorraríamos tiempo. Al contrario, enfermera, el puente Golden Hat está del otro lado del país, nos tomaría más de una semana llegar allí en auto. Diría Saya haciendo que la enfermera agachara un poco la mirada. Bueno, no perdamos tiempo, no quiero que aparezca un zombi mutante. Diría Jaden al tiempo que empezaba a bajar las armas del auto, a lo que Saeko solo miraría hacia el cielo. Diría. Espero que estés bien. De vuelta con Maxwell. No estoy bien, no estoy para nada bien. La razón por la que Maxwell estaba gritando era porque una inmensa horda de zombies ahogados lo venía persiguiendo. ¿Por qué solo no haces lo mismo que con los anteriores? Diría una voz proveniente del collar de Maxwell. Llevo casi una hora haciéndolo, apenas me queda energía para seguir nadando. Tengo que buscar la forma de perderlos. Tras decir eso, Maxwell empezaría a hacer maniobras evasivas cruzando a través de varias rocas, haciendo que varios zombies chocaran destrozándose la cabeza. Eso no bastará. Quizá puedas usar la isla que está adelante. Al escuchar esas palabras, Maxwell miraría hacia arriba y efectivamente había una isla allí, por lo que rápidamente nadaría hasta la superficie y al salir del agua se elevaría un par de metros en el aire para luego aterrizar en la arena, por lo que de inmediato se pondría de pie y sacaría su espada esperando a los zombies, los cuales no dudaron en atacar, y en menos de un instante una gran matanza se formó en aquella isla olvidada por Dios.
Fueron varias horas las que Maxwell luchó incansable contra aquellos monstruos. Al final toda la playa quedó cubierta de sangre coagulada, había miembros cercenados por todas partes los cuales Maxwell usando su contra sobre el agua arrastraba hasta el fondo del mar y cuando terminó se metió en el agua para limpiarse toda la sangre y que de paso el agua sanara todas sus heridas quedando como nuevo, aunque con alguna que otra cicatriz. Bueno. Creo que pasaré aquí la noche, mañana retomaré mi camino. Tras decir eso Maxwell empezaría a buscar por la isla con la intención de encontrar un refugio pero al no encontrar nada decidiría crear uno, aprovechando una pared de roca que encontró usando su super fuerza haría un inmenso agujero el cual usara como refugio. Me pregunto si todos los hijos de Poseidón son así de fuertes. Tras decir eso Maxwell esperaría a que se pusiera el sol para poder dormir un poco, no sin antes comerse algunas manzanas que había encontrado en un árbol. Sueño de Maxwell. No de nuevo. Diría Maxwell el cual se encontraba en una oscuridad infinita. Eso no puede significar nada bueno. Maxwell intentaría despertarse pero no podría y cuando este empezaba a desesperarse una luz de color azul aparecería frente a él. Tú de nuevo, ya me tienes harto, dime qué demonios quieres. Diría Maxwell disponiéndose a pelear pero la luz simplemente se posaría en la frente de hijo de Poseidón haciendo que este poco a poco se calmara. Eso y fue raro. Antes de que el rubio pudiese decir algo más escucharía el susurro de una voz masculina la cual se le hacía muy familiar. Ve a buscarla. Justo cuando escucho eso Maxwell despertaría agitado y a juzgar por la posición de la luna debían ser aproximadamente las 2 de la mañana. Diablo ya ni siquiera me dejan dormir tranquilo. Antes de que Maxwell pudiese decir algo más una luz de color azul claro alumbraría el lugar haciendo que Maxwell se desconcertara por lo que este iría rápidamente a ver qué sucedía y al hacerlo vería que a lo lejos se veía la misma luz azul que había estado viendo los últimos días, la diferencia es que esta vez se veía bastante cercana por lo que Maxwell no lo pensó dos veces antes de introducirse en el mar y empezar a nadar rápidamente y en pocos minutos llegaría a un clásico templo griego aunque debido a agua estaba bastante deteriorado pero lo más curioso era que la luz provenía de allí y Maxwell al adentrarse en él encontraría una especie de burbuja de hielo la cual brillaba con gran intensidad haciendo que a Maxwell se le hiciera imposible ver qué había dentro de ella. Ok, esto definitivamente entra en la lista de las cosas más increíbles que he visto. Al tiempo que decía estas palabras Maxwell notaría que había una vara la cual sobresalía de la burbuja por lo que con curiosidad la sujetaría sintiendo una especie de conexión con ella por lo que decidido intentaría sacarla pero de pronto varios símbolos en griego antiguo empezarían a brillar y justo después en la burbuja de hielo aparecerían varias grietas haciendo que Maxwell pudiera sacar el bastón con facilidad mostrando que se trataba de un tridente. Esperen, este es el mismo tridente que vi en aquella visión, eso significa que... Antes de que Maxwell pudiera decir algo más la burbuja de hielo se quebraría por completo mostrando a una hermosa mujer, cabello azul como el cielo, una cola de pez del mismo color, unos pechos copa y cubiertos por conchas de coral pero lo más llamativo era que en lugar de piernas normales esta mujer tenía una cola de pez de color azul rey. Una sirena. Diría Maxwell con mucha incredulidad cuando de pronto la sirena comenzaría a dar indicios de estar despertando y cuando finalmente se incorporó abrió los ojos y miraría fijamente a Maxwell mostrando que sus ojos brillaban de color rojo cual rubí haciendo que Maxwell se sonrojara un poco pero la sirena simplemente ladearía la cabeza en señal de confusión y luego de unos minutos esta esbozaría una sonrisa para luego con un tono infantil decir: Hola. Hola. Mi nombre es Mera, ¿me podrías decir tu nombre por favor? Bueno, mi nombre es Maxwell, pero me puedes decir Max. ¿Max? Nunca había oído un nombre así. Bueno, la verdad yo no soy de por aquí. Diría Maxwell algo nervioso a lo que Mera lo miraría fijamente para luego decir: ¿Eres un hijo del mar? Mi papá me dijo que si veía a alguien que podía respirar aquí abajo y que no tenía cola de sirena como yo entonces es porque era un hijo del mar. Diría la chica con mucha inocencia en su voz a lo que Maxwell le saldría una gota de sudor mientras pensaba. Ya entiendo, ella es la niña. Mera veía con mucha curiosidad a Maxwell pero al ver el tridente en sus manos esta se sorprendió bastante.
Hey, ¿qué haces con el tridente de Mioni-chan? Este tridente, pues lo encontré por aquí, pero ¿quién tu Oni-chan o como sea? Se llama Tritón y él es mi hermano mayor. Ahora que lo pienso en dónde está él. Diría Mera algo confundida a lo que Maxwell diría. No creo que esté por aquí, ¿conoces algún lugar donde pueda estar? Ante esto Mera agacharía la mirada en señal de estar pensando para luego emocionarse. Ya sé, él siempre está en la estatua de Papa en Atlanta. ¿Atlanta? Espera, hablas de la ciudad un día de Atlántida. Ya has estado allá. No, pero es un mito que los que son como yo conocen bien. ¿Quiénes son los que son como tú? Pues semidioses. ¿Semi qué? Diría Mera al tiempo que ladeaba la cabeza en señal de confusión. Mente de Maxwell. Parece que ella viene de una época anterior a que el primer semidios de la historia surgiera. Oye, ¿quieres venir conmigo a Atlanta? Es un lugar muy bonito, están los pequeños pececitos, y también los delfines, esos son nuestras mascotas, yo tengo uno pequeño, lo llame Mina, te va a gustar, es muy linda. Diría Mera con mucha emoción en sus palabras, haciendo que Maxwell riera debido a lo adorable que se veía Mera, pero de pronto el cuerpo de esta misma comenzaría a brillar, cegando de forma temporal a Maxwell, y cuando la luz cesó se vio a Mera pero más pequeña, exactamente del tamaño de una niña de 5 años. ¿Qué pasó? Antes eras más pequeño, pero ahora te agrandaste. Diría Mera al tiempo que nadaba alrededor de Maxwell admirando la diferencia de tamaño. En realidad tú te encogiste. Ante estas palabras Mera ladearía la cabeza al tiempo que varios signos de interrogación aparecían encima de su cabeza. Olvídalo, entonces, ¿en dónde es que está Atlanta? Cierto, Atlanta, sígueme, te va a encantar. Tras decir eso Mera comenzaría a nadar bastante rápido, a lo que Maxwell empezaría a seguirla, claro que sin soltar el tridente, aunque por algún motivo esto hizo que se empezara a sentir cansado, por lo que creado algo de hielo sujetó el tridente a su espalda, haciendo que sus energías volvieran para luego poner una mirada de preocupación y pensar. Me pregunto qué estará haciendo Saeko ahora. Mientras tanto con el equipo. Déjame ver si entendí. Usaste la gasolina equivocada e hiciste que el motor explotara. Diría una muy enojada Lizbeth a una muy apenada Sugua. Perdón, es que nunca he arreglado autos, así que no sabía qué combustible usaba Kentoshi. Pudiste haber preguntado. Diría Lizbeth a punto de lanzarse a atacar a Sugua, pero esta sería detenida por Saeko. Ya no se peleen, así no resolverán nada. Es su culpa por destruir el auto. Y oye Saeko. ¿Qué sucede, Lizbeth? ¿Por qué me estás agarrando los pechos? Efectivamente, Saeko había sujetado a Lizbeth desde la espalda y había aprovechado para sujetarle los pechos a Lizbeth. Perdón, se me resbalaron las manos. Diría Saeko con un ligero hilo de sangre en su nariz. Pero ya en serio, no resolverán nada con peleas estúpidas, mejor busquemos cómo arreglar el auto. Yo que ustedes ni lo intentaría. Diría Jaden viendo cómo salía humo del motor de Kentoshi. ¿Por qué no? Preguntaría la enfermera Marikawa, a lo que Jaden bajaría el capó del auto. Esta es la consentida de Maxwell, la diseño para que solo él pudiera repararle. Si intentamos hacer algo podríamos terminar dañándola más de lo que ya está, y créanme que no quieren eso, ni siquiera estoy seguro de que Sugua vaya a sobrevivir a la ira de Maxwell por haber estropeado el motor. Diría Jaden de forma burlona, haciendo que Sugua comenzara a temblar y a sollozar debido al miedo. ¡Tarado, lo asustas! Diría Saya al tiempo que le daba un zape a Jaden, a lo que la enfermera Marikawa abrazaría a Sugua de forma protectora para que se tranquilizara, quedando Sugua entre los enormes pechos de la voluptuosa enfermera. Entonces estamos varados aquí. Diría Lizbeth, a lo que Jaden le daría un asentimiento. Bueno, si no se puede hacer nada con el auto, entonces solo podemos esperar, tenemos que reparar el avión para ir a buscar a Maxwell. Sí, sobre eso, tenemos un problema. Diría Lizbeth haciendo que todos la mirasen. Verán, hay muy pocos aviones sobre los que se pueda hacer algo, a la mayoría les hacen falta piezas muy importantes, como las alas o los alerones, y a otros el motor no les funciona para nada. No podemos usar las piezas que sí funcionan para reparar el avión que esté en mejores condiciones.
Casi todos son modelos distintos, las posibilidades de encontrar piezas que sean compatibles entre sí son casi nulas, la mejor opción será ir a un aeropuerto público o a algún lugar donde guarden aviones a los que cualquiera con suficiente dinero pueda acceder. ¿Y cómo esperas que lleguemos allí, Kento, si no sirve? Diría Pamela algo frustrada. Simple, busquemos otro auto, esta es una base militar, puede que sea de la Fuerza Aérea, pero toda base militar mínimo deberá tener algún que otro vehículo terrestre. Diría Rika Minami, a lo que todos empezarían a buscar un vehículo que les pudiera servir y tras unos minutos encontrarían un auto como el de esta imagen, por lo que Lizbeth comenzaría a revisarlo a fondo para buscar cualquier problema por más mínimo que fuese. ¿Y qué opinas? Diría Saeko algo impaciente. Se podría decir que los dioses están de nuestro lado, esta belleza está casi en perfectas condiciones, lo único sería que el tanque de gasolina está vacío, además de que le falta un neumático, pero no es nada que no se pueda arreglar. Perfecto, en ese caso a trabajar. Diría Saeko para luego comenzar a caminar para buscar algo de gasolina para el tanque mientras pensaba. Descuida, Maxwell, iremos por ti. De vuelta con Maxwell. Oye, no es que sea impaciente, pero cuando falta. No falta mucho, Miyoto-san me dijo que Atlanta está justo aquí. Diría la pequeña sirena de ojos rojos señalando un gigantesco cráter del cual no se podía ver el fondo. ¿Hablas en serio? Confía en mí, no lo podremos ver hasta estar hasta abajo. Diría Mera para luego empezar a nadar hacia el barranco, a lo que Maxwell diría. De todos modos ni me importa morirme. Tras decir eso, Maxwell seguiría a Mera a través del abismo, unos minutos después, al fondo se podría ver una ligera luz de color azul. Bienvenido a Atlanta. Diría la pequeña sirena al tiempo que Maxwell se acostumbraba a la luz revelando una ciudad igual a la de esta imagen. Increíble, este lugar es hermoso. Diría Maxwell con mucha incredulidad. ¿Qué esperas? Vamos. Ante estas palabras Maxwell saldría del shock para luego empezar a nadar hacia la ciudad. Al llegar a la entrada se percató de que todos los habitantes eran sirenas. El problema era que Maxwell, al ser el único que tenía piernas en lugar de cola de pez, hacía que todos los vieran raro, cosa que incomodó un poco a Maxwell, pero de pronto se empezarían a escuchar sonidos de armaduras y luego de unos minutos cientos de guardias como los de esta imagen aparecerían. ¿Quién eres tú y cómo llegaste hasta aquí? Diría el que parecía ser el líder del lugar, a lo que Maxwell diría. Tranquilícense, soy su aliado. Demuéstralo. Estoy seguro de que el hecho de que pueda respirar bajo el agua sea prueba suficiente para demostrar que soy igual a ustedes. No me engañes, humano, los de tu raza son muy astutos, estoy seguro de que tienes alguna máquina extraña en el pecho que te permite respirar bajo el agua. Para empezar, no tengo nada parecido a eso, aunque la idea no es mala, y en segunda, porque son tan desconfiados. Cállate, tú no tienes derecho a decir nada, es por culpa de los humanos que estamos en esta situación. ¿Y ustedes de qué están hablando? Diría Maxwell algo preocupado, creyendo que ir a ese lugar fue mala idea, pero de pronto la pequeña sirena se pondría frente a Maxwell. Oigan, ya déjenlo, él no ha hecho nada. Vete de aquí, niña, este no es momento de jugar. Diría uno de los soldados para luego empujar a Mera, haciendo que Maxwell se enojara y sacara su espada. Si quieren pelea, pues eso tendrán. Diría Maxwell al tiempo que su cuerpo era rodeado por una ligera capa de energía divina de color azul, pero esto los soldados no lo notarían y simplemente se lanzarían a atacar, a lo que Maxwell con un movimiento giratoria de su espada desarmaría a los soldados y los golpearía a todos con el mando justo en la cabeza para dejarlos inconscientes, pero estos podrían resistir debido al casco, por lo que ya sin subestimar a Maxwell recuperarían sus armas y se lanzarían a atacar a Maxwell, a lo que este con gran habilidad bloquearía todos los ataques, aunque evitaría atacar a los guardias, ya que al ser ciudadanos del mar Maxwell sentía una necesidad natural por salvaguardar sus vidas, por ende se le hacía muy difícil atacarlos, mientras que con la pequeña Mera, esta solo veía a Maxwell con preocupación, incluso empezaría a sollozar un poco debido al miedo, pero de pronto una voz femenina aparecería en el lugar. Deténganse ahora.
Ante estas palabras todos los guardias dejarían de atacar para luego voltear a ver el lugar de donde provenía la voz, encontrándose a una mujer como la de esta imagen. Lady Anfitrite, ¿qué hace aquí mi señora?, diría el guardia en jefe al tiempo que él junto a todos los presentes se arrodillaban ante ella, quien solo dijo: sentí dos energías divinas que no había sentido en mucho tiempo. Diría Anfitrite para luego ver en dirección a Maxwell, el cual estaba calmando a la pequeña Mera, quien se veía muy asustada, pero la ahora conocida como Anfitrite al ver a Mera sentiría como su corazón se estremecería, por lo que de forma silenciosa se acercaría a la niña para luego con la voz algo quebrada decir: hija. Ante esto Mera voltearía a ver a la mujer para luego con estrellitas en los ojos lanzarse a abrazarla al tiempo que decir: Okasaagan. En cuanto la pequeña abrazó a su madre, esta mismo correspondió el abrazo. Mi niña, creí que nunca te volvería a ver, diría la mujer al tiempo que abrazaba a la pequeña con fuerza, como si en el momento en el que la soltara esta fuese a desaparecer. Pero, ¿cómo estás aquí? ¿Quién te liberó? No sé, lo último que recuerdo es estar jugando a las escondidas con Oni-chan, luego creo que me dormí, pero cuando desperté vi a Max con el tridente de Oni-chan, aunque creo que sea gigante porque antes era más pequeño. ¿Max? Diría Anfitrite algo confundida, a lo que Mera señalaría a Maxwell, quien solo volvería a guardar su espada mientras veía la escena, a lo que Anfitrite rompería el abrazo pero sujetaría a Mera la mano para luego acercarse a Maxwell. La energía que desprende tu cuerpo la reconocería en cualquier lado, dime semidios. ¿Cuál es tu nombre? Ante estas palabras Maxwell se pondría algo tenso pero se calmaría y luego hablaría. Mi nombre es Maxwell Hernández. Ante estas palabras la mujer sonreiría para luego tomar la mano izquierda de Maxwell y levantarla en el aire para luego en voz alta decir: gente de Atlanta, les presento a Maxwell Hernández, hijo de Poseidón y liberador de la princesa Mera. Ante estas palabras todos los presentes quedarían impactados, pero tras unos segundos todo el mundo comenzaría a aplaudir y a vitorear a Maxwell haciendo que éste se confundiera. Si te preguntas qué sucede, pues simple, el pueblo atlantiano ha esperado por milenios que alguien salvara a mi hija, diría Anfitrite al tiempo que empezaba a cargar a Mera como si de un bebé se tratara. Y el hecho de que hayas podido salvarle es señal suficiente de que eres alguien digno del trono. ¿Trono? Diría Maxwell algo confundido, pero en eso se percataría de algo. Oigan, si esto es Atlanta, entonces Podido no debería estar aquí. Ante estas palabras Anfitrite junto a todos los presentes agacharían la cabeza. Príncipe Maxwell, su padre, el rey Poseidón, y está muriendo, diría uno de los guardias haciendo que Maxwell quedara impactado, pero antes de poder decir algo Mera se adelantaría. ¿Qué? ¿Qué le sucedió a Otto-san? El rey cayó en batalla hace unos años, y los sanadores estiman que no le queda mucho, actualmente se encuentra en el palacio. Ante esto Mera iría nadando a gran velocidad al palacio siendo perseguido por unos preocupados Maxwell y Anfitrite, mientras que todos los ciudadanos solo los veían con tristeza. Ya en el palacio, tanto Maxwell, Anfitrite y Mera entrarían en la cámara en donde se encontraba Poseidón, el cual era igual al de esta imagen. El dios del mar estaba recostado en una cama rodeado por un aura de color azul con una espada de color negro clavada en su abdomen, y aunque se notaba que estaba vivo, este estaba muy débil, por lo que Mera, muy preocupada y asustada, iría rápidamente a donde él estaba. Otto-san, ¿me escuchas? Soy yo, Mera. Ante esto Poseidón abriría los ojos para luego ver a Mera con mucha incredulidad y con la voz quebrada diría: mi pequeña, ¿en verdad eres tú? Si Otto-san, soy yo. Ante esto Poseidón esbozaría una débil sonrisa para luego acariciar la mejilla de Mera. No creí que viviría para verte de nuevo, no tienes idea de cuánto te extrañe, diría Poseidón al tiempo que abrazaba a su hija, aunque este estaba muy débil se aferraba a su hija tanto como podía. Cariño, no te esfuerces mucho, sabes que estás muy débil, diría Anfitrite al tiempo que acariciaba la espalda de su hija. Querida, de verdad lo lamento, te hizo pasar por mucho solo para poder traer de vuelta a nuestra hija, créeme que no te merezco. Ya no digas nada, estás en muy mal estado.
Anfitrite, por favor, dime quién salvó a mi hija, ¿acaso fue Perky? No, Perky no ha demostrado tener siquiera una de las dos cualidades. Entonces, ¿quién fue? Ante estas palabras Maxwell se aclararía la garganta llamando la atención de todos allí. Un gusto conocerte, padre, diría Maxwell con algo de nervios. Maxwell, debí saberlo, de todos mis hijos tú siempre fuiste el más valiente, debí saber que tú salvarías a Mera, por favor, acércate. Ante esto Maxwell se acercaría a Poseidón, quien tomaría la mano de Maxwell para luego empezar a hablar. Hijo, créeme que no hay ni un minuto en el que no esté al pendiente de mis hijos, pero de verdad lo lamento, ahora mismo con lo débil que estoy no soy capaz de recordar tu edad o que quién era tu madre. Descuida, padre, de todas maneras mi madre murió cuando yo era muy pequeño, así que no recuerdo mucho de ella, y sobre mi edad pues, tengo 17 años. Ante estas palabras Poseidón sonreiría para luego mirar a su esposa e hija y decir: ahora puedo estar en paz. Tras decir eso el cabello de Poseidón comenzaría a volverse blanco al tiempo que su cara comenzaba a arrugarse. Oto-san, ¿qué te sucede?, diría una muy asustada Mera, lo que Anfitrite diría: su hora ha llegado. Ante esto Mera comenzaría a llorar con mucha fuerza siendo consolada por su madre mientras que Maxwell solo veía a su padre. Hijo mío, antes de irme, quiero dejarte a ti mi última voluntad, por favor, acércate. Ante esto Maxwell haría lo pedido y se acercaría a Poseidón permitiéndole a este susurrarle en el oído: mi tridente, junto a mi alma, ambos los encontrarás en Alaska, allí están siendo protegidos por el Karen, si logras vencerlo, y sé que lo harás, ambos serán tuyos, pero, para tomar mi lugar en el Olimpo, deberás entrar en el corazón de este mismo con mi alma y mi tridente en tus manos, solo así te convertirás en el nuevo dios del mar. Cuando Poseidón terminó de hablar su cabello ya era completamente blanco y las arrugas de su piel le daban un aspecto de más de 100 años y poco después todo su cuerpo se desintegraría en partículas de color azul las cuales se esparcieran por toda la habitación, a lo que Anfitrite comenzaría a llorar en silencio mientras consolaba a Mera, y por el lado de Maxwell, aunque no se notaba, este dejaba caer un par de lágrimas traicioneras. Al día siguiente, todo el pueblo atlantiano estaba enfrente de la estatua de Poseidón despidiendo a su amado rey. Anfitrite estaba enfrente de toda la multitud junto a su hija la cual estaba sollozando y al lado de esta estaba Maxwell quien vestía con la misma armadura que los guardias del lugar. La diferencia era que esta era de color azul y no estaba usando el casco, además de que ahora usaba pantalones de color negro que Dios sabe de dónde salieron. Al finalizar el funeral, Mera se encerró en su habitación mientras que Maxwell solo se quedó viendo la enorme estatua junto a Anfitrite. Sabes, en los mitos pintan a Poseidón como un mujeriego y violador, pero a mí no me pareció una mala persona. Nunca lo fue, él hacía todas esas cosas porque tenía la esperanza de que alguno de sus hijos pudiera liberar a Mera, aunque aún así nunca amó más a un hijo que al otro, él siempre amó a todos sus hijos por igual, ya sean cíclopes, dioses o semidioses. Entiendo, por cierto, qué harán con el tridente de Tritón. Tritón también murió, pero eso fue hace tiempo, lo más seguro es que Mera lo herede. La pregunta es, ¿cuándo irás por el tridente de tu padre? Ante estas palabras Maxwell se sorprendería un poco. Soy la representación del mar, puedo escuchar todo lo que sucede en él. Ya ve, bueno, la verdad no lo sé, ni siquiera sé si ser un dios sea algo bueno, digo, puede que mi padre haya sido bueno, pero los demás eran unos desgraciados. Eso no te lo negaré, muchos de ellos merecen la muerte, pero no por eso tú serás igual a ellos. Lo sé, pero aún así, necesito pensarlo. Bueno, puedes quedarte aquí un tiempo, al ser hijo del difunto rey estás en tu derecho de estar aquí tanto como te plazca. Se lo agradezco, señorita Anfitrite. Por favor, no seas tan formal, puedes llamarme Oka-san. Ante esto Maxwell se sorprendería un poco, pero antes de poder algo más Anfitrite le daría un abrazo maternal. Escuche, cuando dijiste que tu madre murió hace tiempo, sé que debió ser doloroso para ti, no pienso reemplazarla, pero al menos quiero que sepas que no estás solo, aquí siempre tendrás una familia.
Estas palabras junto al calor del abrazo tocaron una cuerda sensible en Maxwell, quien hace tiempo había olvidado lo que era recibir el cariño de una madre, por lo que dejándose llevar correspondería el abrazo, mientras que sin darse cuenta dejaba salir algunas lágrimas. Luego de unos minutos Anfitrite cortaría el abrazo, a lo que Maxwell diría: se lo agradezco. Oka-san, hace tiempo no me sentía tan tranquilo. Cuando quiera, hijo, diría Anfitrite de forma cariñosa para luego voltear la mirada. Creo que mejor vamos a ver cómo está tu hermana. Esto junto con lo de Tritón la afectaron mucho. Pensé que no le ibas a decir. Un guardia boca floja le dijo. Ya veo. Bueno, ¿por qué no me acompañas? Ella necesitará de toda su familia justo ahora. Tras decir eso, tanto Anfitrite como Maxwell irían a la habitación de Mera, en la cual se encontraba recostada en su cama con los ojos hinchados, señal de haber estado llorando. Hija, estar ahí no te hará ningún bien. Lo sé. Entonces, ¿por qué no te levantas? Porque tenía que pasar esto, diría Mera con algo de debilidad, a lo que Maxwell suspiraría para luego hablar. Escucha, Mera, sé que a tu edad te es difícil asimilar la muerte, a mí me pasó igual, pero debes entender que así es la vida. Incluso para un dios, eventualmente debe llegar un final. Nada en la vida es eterno. En algún momento, todos los que vivimos en esta ciudad moriremos, pero dejaremos un legado que las siguientes generaciones continuarán. Eso es lo que hizo papá, al darnos la vida, nos dejó un legado que debemos continuar. Pero ¿cómo haremos eso?, diría Mera ya un poco más animada. Debemos ser fuertes, solo así podremos cargar el legado que cae en nuestra espalda. Al principio parecerá que solo seamos la sombra de nuestro padre, pero al final nosotros crearemos nuestra propia sombra. Ante estas palabras a Mera le aparecería un ligero sonrojo, mientras que sus ojos empezaban a brillar, a lo que ésta se bajaría de la cama y como una mirada de determinación diría: Oni-chan, sé que dices que eventualmente todos morirán, pero no dejará que tú mueras. Yo me haré fuerte para que tú no mueras, eso te lo prometo. Diría Mera con mucha fuerza en su voz, al tiempo que su cuerpo empezaba a brillar en un color azul, dejando ciegos momentáneamente a Maxwell y a Anfitrite, y cuando esta luz se dispersó Mera ya no era tan pequeña, ahora se veía como una niña de 12 años. ¿Qué pasó?, diría Mera muy confundida. Es tu cuerpo de diosa, diría Anfitrite, haciendo que Mera se confundiera un poco. El cuerpo de un dios reacciona a cómo piensa. Si piensas como niña te verás como niña, y si piensas como adulta te verás como adulta. Ante esto Mera quedaría asombrada, pero las sorpresas aún no habían terminado, ya que de pronto las puertas de la habitación serían abiertas por el tridente de Tritón, el cual se detendría frente a Mera, quien al ver el tridente dudaría en tocarlo, pero al final lo haría, haciendo que el tridente comenzara a brillar, dejando ciegos a todos en la habitación, y cuando la luz se desvaneció se dejó ver que el tridente ahora se veía como en esta imagen. ¿Qué pasó?, diría Maxwell muy impresionado, a lo que Anfitrite diría: el tridente aceptó a Mera como su portadora, ahora este es el tridente de Mera, diría Anfitrite al tiempo que acariciaba el cabello de su hija con orgullo, mientras que ésta solo veía el tridente con impresión. Mientras que Maxwell simplemente diría: si me necesitan, estaré en la biblioteca. Un rato después, vemos que Maxwell había pasado varias horas estudiando la arquitectura de Atlanta, además de cómo forjaban sus armas, además de que estaba buscando alguna forma para que un semidios pudiera bendecir a un humano con sus poderes. ¿Buscas algo en específico?, diría Anfitrite, viendo que Maxwell se esmeraba mucho. Solo quería ver si había manera de que un semidios pudiera bendecir a un humano con sus poderes. Claro que la hay, es una danza especial. Poseidón sabía hacerlo, pero para un semidios es diferente, aquí se explica bien, diría Anfitrite al tiempo que le daba un pergamino a Maxwell. Lo llamamos la danza de la corriente. Esta solo puede ser realizada en la playa a medianoche cuando la luna esté llena. En esencia consiste en sincronizar tu cuerpo con el movimiento de las olas, pero sin controlarlas, simplemente es sincronización. Tú las guías a ellas y ellas te guían a ti. Una vez logres eso, tu energía divina viajará por el aire y con eso bendecirás a quienes hayas marcado con tu sangre. ¿Cómo funciona esa marca?, diría Maxwell leyendo el pergamino a fondo.
Es sencillo, simplemente debes dibujar un tridente con tu sangre en el centro de la espalda, solo haz eso y la danza y lo demás se hará solo. ¿También funciona para otros semidioses de distinto padre? Me temo que no, para cada dios o semidios es diferente, aquí solo conocemos el método para bendecir con el poder del mar. Entiendo, bueno, aún así es información muy útil, te lo agradezco Oka-san. ¿Pero por qué te interesas tanto en eso? Preguntaría a Anfitrite lo que Maxwell suspiraría para luego decir. No quiero decir mucho, ya que no me gustaría que este hermoso lugar se viera involucrado en los problemas de los dioses, pero para resumir, ha iniciado una guerra entre los humanos y la muerte. Ante estas palabras Anfitrite se impresionaría mucho. No diré más porque en serio no planeo involucrar este lugar, sé que no he pasado mucho tiempo aquí, pero voy a protegerlo. Entiendo, supongo que estás obligado a irte, ¿verdad? Así es, lo lamento Oka-san, pero tengo una misión que cumplir, partiré mañana al amanecer, me gustaría quedarme más tiempo, pero no puedo. Eso lo entiendo hijo, te deseo suerte en tu viaje, y para ayudarte te daré la bendición del mar. Diría Anfitrite para luego darle un beso en la frente a Maxwell. Con esto las mareas siempre estarán a tu favor, y no tendrás que gastar tanta energía en controlar el mar ya que éstas serán más sumisas ante ti. Gracias Oka-san. Tras decir eso Maxwell saldría de la biblioteca mientras pensaba. No dejaré que este lugar sufra el mismo destino que la humanidad. Eso ni soñarlo. Al día siguiente. Vemos a Maxwell enfrente de la entrada de Atlanta con una mochila de tamaño mediano en su espalda en la cual llevaba varios documentos de Atlanta, como técnicas de forja, arquitectura, artesanía, entre otras cosas, además claro del pergamino donde está la danza de la corriente. Bueno, fue un placer haber pasado tiempo en este lugar pero debo marcharme, mis amigos me necesitan. Esperaremos con ansias su regreso príncipe Maxwell. Diría un ciudadano al azar a lo que Maxwell asentiría para luego ver a Anfitrite y darle una sonrisa de despedida para luego disponerse a nadar. Esperaba. Gritaría una voz a lo lejos y cuando Maxwell volteó vio a Mera con una mochila un tanto más pequeña que la de él y con su tridente en la espalda. Si crees que irás a algún lado sin mí te equivocas. Mera, ¿qué carajos haces? ¿A dónde voy? Es peligroso. Te dije que me haría fuerte para evitar que murieras así que iré contigo a donde tú vayas. Diría Mera con mucha determinación en su voz a lo que Maxwell miraría a Anfitrite en busca de ayuda pero esta solo dijo. Ya hablé con ella y no cambiará de opinión. Demonios, está bien Mera, puedes venir conmigo, pero ten cuidado. Claro Oni-chan. Diría Mera con alegría para luego ponerse al lado de este. Bueno Oka-san, ya tenemos que irnos. Diría Maxwell al tiempo que sujetaba la mano de Mera. Pero ten paciencia, ya que cuando regrese, lo haré siendo un dios y...